Hola, bienvenida y bienvenidos a otro episodio aquí en Snippetech, tu podcast, el podcast de todos. Gracias por estar de nuevo por acá. Gracias por escucharme. Gracias por compartir y crecer esta comunidad en YouTube y en Spotify. Hemos llegado a 1000 y en YouTube a 2000. Estamos creciendo y creciendo gracias a que tú nos has ayudado en este crecimiento, en este camino. Así que gracias. Y también continúa así. Continúa escuchando el podcast, continúa visitando nuestra web de devhack.co, continúa dándole like, compartiendo para que la comunidad crezca y podamos crear más contenido que impacte a más personas. Recuerda que en nuestra página puedes encontrar enlaces a nuestro canal de YouTube. También puedes encontrar enlaces a nuestro blog post, a nuestros workshops, a todo lo que generamos. Hemos creado un newsletter en mi LinkedIn, así que en la página o me puedes buscar en LinkedIn directamente, puedes buscarme como Juan Guillermo Gómez y puedes suscribirte a este newsletter, en donde cada semana vamos a estar colocando noticias de lo que vamos generando cada semana. Así que suscríbete, sígueme, conectemos y también recuerda comentar estos videos. Bueno, vamos a continuar esta temporada de AI, Machine Learning, que ha estado muy interesante, que hay mucho tema de qué hablar. Pero tranquilas, tranquilos, que luego voy a estar hablando de unos temas muy interesantes, de nuevo de arquitectura, de ingeniería de software, así que tranquila, tranquilo, mantente conectada, mantente conectado para que podamos aprender, disfrutar de estos contenidos. Recuerda dar tu opinión, recuerda dejarnos comentarios, qué te gustaría escuchar, qué te gustaría profundizar y pues evaluamos todo. También danos ese feedback, danos tus opiniones positivas, tus opiniones para nosotros mejorar cada vez. Vamos entonces a continuar con este gran tema y esta vez vamos a hablar de algo que tiene como siglas RAG. ¿Y qué significa eso? Sí, RAG significa Retrieval Augmented Generation. Y vamos a hablar de este tema porque es una de las técnicas para aumentar conocimiento al LLM con datos propios. Vamos a hablar en este episodio por qué nace esta técnica, cuáles son las limitaciones que vemos en los LLMs y en qué consiste esta técnica. Así que vamos a empezar con esto. Mantente conectada y conectado. ¡Epa! Y nos fuimos. Bueno, primero quiero empezar por la parte de LLM. Y ya he hablado bastante sobre este tema de los LLMs, he hablado sobre NLP y puedes ir a los episodios anteriores para que te empapes, para que escuches y profundices estos temas. Pero si estás llegando aquí como nueva o nuevo, pues tengo que hablar un poco del LLM para poder llegar a ver sus limitaciones y cómo RAG entra aquí. Entonces, los LLMs son una parte o nacen de esta ciencia que se llama NLP, que significa Natural Language Processing. Natural Language Processing es como hermano del Machine Learning, es una subárea de la inteligencia artificial que usa en algunas ocasiones, pues usa Machine Learning y también usa Deep Learning.
Sin embargo, está una ciencia aparte que tiene, pues, un conjunto de técnicas, de herramientas, de aprendizaje ahí, ¿no? De áreas, también como subáreas en el NLP y que se une con la la lingüística y pues que esto enriquece esta área del procesamiento del lenguaje. Hay dos subáreas o componentes en el Natural Language Processing. Uno es el NLU, que significa Natural Language Understanding o entendimiento del lenguaje natural. Y otro componente que se llama NLG, que es Natural Language Generation. O sea, NLP lo que va a tratar es entender el lenguaje y generar el lenguaje. O sea, poder comunicarnos con la máquina. Un sueño, algo que estamos trabajando durante más de 40, 50 años la humanidad para que las máquinas puedan entender, puedan comprender, puedan interpretar el lenguaje humano y luego de eso pueda entenderlo y con ello pueda generar coherentemente pues texto o pueda generar lenguaje relevante. ¿Listo? Y todo este NLP, se produce algo que se llama los LLMs, que ya hemos hablado en un episodio anterior. Y estos LLMs, estos modelos grandes de lenguaje o los Large Language Model, pues lo que hacen es entender y generar. Pero usan algo que es el Deep Learning. Y este Deep Learning, que son redes profundas neuronales, lo que va a permitir es entrenar este modelo con billones de parámetros, o sea, una red neuronal, un deep learning muy profundo, muy grande, pero además con billones de datos, con muchos, muchos datos, y esto va a permitir que este modelo grande lenguaje pueda entender y pueda generar, pero además pueda llevar a cabo diferentes tareas, tareas de traducción, tareas de que pueda resumir, de predecir, de generar texto, de generar muchas otras cosas como hemos visto. Eso es en resumen los LLM, pero si quieres profundizar, ve al episodio anterior, hablamos de LLMs. Pero estos LLMs tienen unas limitaciones. Limitaciones como cuáles. Los LLMs no responden con datos actuales. ¿Por qué? Porque es un modelo entrenado. Modelo entrenado con unos datos que puede ser de meses atrás o años atrás. Entonces, si hoy le pregunto al LM cómo está el dólar, ejemplo, o cómo quedó un partido que acabó de terminar hace horas o un día, pues quizás o lo más probable es que diga que no sabe de eso. ¿Y por qué digo que es probable? Porque ahorita ya están usando unas técnicas diferentes. Entre eso, algo que se llama grounding, que lo explico en mi canal de YouTube, pero también lo voy a hacer un episodio hablando de grounding. Pero eso es una de las limitaciones. Entonces, a partir de eso nacen técnicas, estrategias para suplir, para minimizar esas limitaciones. En este caso, recuerdo a las limitaciones, responde con datos no actuales, que puede suplirse por medio de grounding o RAG, lo que vamos a ver ahora. También otra limitación es que los LLM responden con los datos que fueron entrenados. Así que si yo quiero usar un LLM para que responda de pronto a algunos datos de mi empresa, ejemplo, trabajas para un pool de abogados, doy este ejemplo, o para una clínica y quieren saber algo de algún paciente, algún procedimiento, pues el LLM no sabe de eso. O quieren saber algún caso de un abogado específico en esta empresa, pues el LLM no sabe de eso. Él sabe sobre datos públicos, datos de la internet y demás que son públicos, pues de ahí se alimentan los LLMs.
pero no es capaz de responder algo específico, algo de una empresa, algo de algo muy propio del entorno donde estás de pronto. Entonces, eso es otra de las limitaciones. Otra son las alucinaciones. Las alucinaciones yo las llamo como creatividad, en verdad. Y es una forma que los LLMs tratan de resolver el problema. Son máquinas que abajo lo que usan es diferentes algoritmos estadísticos, eh, y pues predicciones, y lo que tratan es poder darte una respuesta. De pronto esa respuesta no es coherente o no es confiable, y a eso lo llamamos como alucinaciones. Si sabemos y entendemos y conocemos sobre el área, pues podemos detectar que él está alucinando, o sea, me está diciendo cosas que no son confiables, que no es verdad, respuestas sin sentido. Entonces, esas son algunas limitaciones. Puede haber otras, pero estas son muy comunes, muy llamativas, muy nombradas por los usuarios de los LLMs. Recuerdo, recuerda y doy un recorderis de estas limitaciones. Los LLM no responden con datos actuales, los LLM responden con datos con que fueron entrenados, que puede ser datos de hace meses o años, tienen alucinaciones, o sea, respuestas que no son confiables, respuestas que no tienen sentido. ¿Listo? Para ello, pues existen diferentes técnicas, estrategias. Vamos a ir haciendo episodios acerca de estas técnicas. Ejemplo, puede ser que para eliminar algunas alucinaciones, pues tengas que mejorar el prompt. Y eso es lo que se llama como prompting engineering. Y hay técnicas, diferentes formas de crear un prompt de la mejor forma. ¿Listo? Vamos a ver eso en otro episodio. También otra técnica muy sonada es el fine tuning, y es reentrenar el modelo, tunear el modelo con datos que tú, datos supervisados que tú quieras alimentarlo. También hay otras técnicas también de prompting, como hacer los few shot, y así sucesivamente, que vamos a ir viendo. Pero una muy sonada es RAG. Y de nuevo, ¿qué es RAG? Retrieval Augmented Generation. Retrieval Augmented Generation. ¿Sí? Es como una recuperación generada aumentada. Generación aumentada, yo le llamo como de conocimiento. Y el nombre lo dice generación aumentada, y es que va a recuperar información para aumentar el conocimiento del LLM. Te la resumo de nuevo en una frase. RAG es una técnica para aumentar el conocimiento del LLM con datos adicionales. Una técnica para aumentar el conocimiento del LLM con datos adicionales. Si vamos a la práctica, en verdad lo que está haciendo es alimentando el prompt. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando hacemos el prompt podemos pasarle datos de contexto. Podemos pasar en algunos modelos 1 millón de tokens y a otros hasta ya 2 millones de tokens. Esos son muchos datos que puedes pasarle en el prompt. Entonces, ahora tú puedes decir, mire, tú no sabes de este tema, pero te estoy pasando información para que tengas este, eh, información que sí es veraz, información que sí es confiable, y con aumente ese prompt, y con esto aumenta el conocimiento y genere una respuesta que disminuya o minimice las alucinaciones, disminuya o minimice respuestas sin sentidos, o que responda con datos actuales, o que responda con datos con que no fueron entrenados, o datos de mi caso de uso. Eso es lo que es un RAG. El RAG trae datos de orígenes externos, normalmente de una base de datos vectorial. Vamos a hablar de eso.
y permite esa información relevante de datos de fuentes externas, pasarlas al LLM para aumentar su conocimiento y esta información la hace en tiempo real y pues el LLM con esto va a generar una respuesta más confiable. Algo importante de esta técnica es que no necesitamos hacer fine tuning o reentrenar el modelo. Y esto pues nos va a ayudar que podamos tener información actualizada en estos orígenes externos y que el LLM pueda tener este conocimiento, esta información. Porque cuando hacemos fine tuning, que lo vamos a hablar en otro episodio, pues hacer un fine tuning a veces puede tomar horas, días, y eso también es dinero. Y haciéndolo todos los días, pues es dinero y tiempo para que el LM tenga esa información, pues de pronto no es adecuado en algunos casos. ¿Cuándo es adecuado el RAC? Pues cuando la información que yo quiero aumentar, ese conocimiento del LM, pues se genera muy seguido. O sea, todo el tiempo, todo el día, toda hora se está generando nuevo y eso es lo que quiero pasarle al LLM. También puede ser que el contenido tampoco sea así hora y demás, pero es más económico que hacer un fine tuning. Económico puede ser en dinero, pero también en tiempo. ¿Listo? En esos casos se usa RAG, Retrieval Augmented Generation. Y los RAG tiene dos procesos. Un proceso que es la preparación de los datos para el RAG y el otro como tal la ejecución del RAG. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de cada proceso. Primero, preparación de los datos. Y de nuevo aquí, esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es tomar los datos adecuados y guardarlos para que luego se haga un retrieval, se recupere estos datos y aumente el conocimiento del LLM. Entonces, si haces una mala preparación de los datos, si tienes datos basura, si no los preparas bien, si no los procesas bien, pues vas a tener igual un resultado que no es el que deseabas. Entonces, es algo importante esto y también complejo en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque primero, eso tiene 4 pasos, es normalmente. Primero es cargar los datos, o sea, ir a las fuentes donde yo tengo los datos para alimentar al LLM. Entonces, aquí se vuelve a veces una tarea compleja. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos esto en datos no estructurados. Entonces, volvamos al ejemplo del pool de abogados, que quieren tener un LLM que responda con datos de la empresa, saber un caso de fulanito, saber cómo se resolvió tal caso y demás, que es una base de datos de conocimiento, pero imagina que todo esto lo tienen en archivos PDFs o lo tienen en la web o lo tienen físicamente en archivos que habría que escanear o lo tienen en emails, o sea, en información no estructurada, o sea, que no tienen un esquema. De pronto, de pronto sí tengan un sistema y tengan una base de datos y pues puedan obtener la información de ahí y esa información sí está estructurada y pues sea más fácil cargar estos datos. Pero muchas ocasiones te vas a encontrar que la información está no estructurada. Y esto es importantísimo, cómo lo vamos a cargar. Gracias a la comunidad como este podcast, pues existen múltiples librerías que nos permiten hacer eso.
Hugging Face es una librería llamada Transformers, LangChain brinda alguna forma, muchas librerías creadas en Python para cargar PDFs, imágenes. Existe una librería llamada Unustructure que también toma desde hasta email, correo electrónicos. Y no es solo eso, mire que ahí empieza a jugarse algo importante el NLP y empieza a jugarse ahí temas de NLP. ¿Cómo encuentro tokens? ¿Cómo tokenizo en eso? ¿Cómo encuentro lemas? ¿Cómo encuentro los STEM? ¿Cómo encuentro palabras relevantes? ¿Sí? ¿Cómo tengo ese texto? Eso a veces llega a ser tareas de NLP, de procesamiento de lenguaje natural. Luego de tener esos datos, de cargarlos, lo que va a hacer es dividirlos. ¿Por qué nace esto dividir? Porque cuando nacen los LLMs, pues que nace este problema, la ventana de contexto, que es cuando yo coloco un prompt, coloco pues esa se llama la ventana de contexto, pues coloco mi prompt y datos relevantes, pues esa ventana de contexto era muy pequeña, pero esto al día de hoy pues ha aumentado demasiado, a 1 millón y algunos hasta ya llega a 2 millones de tokens. ¿Eso qué es? Que puedes tener un libro de 1.000 páginas, de 1.500 páginas, o audio o videos de 1 hora y demás. Entonces, ya son muchos, la ventana de contexto, muchos de esos que podemos tener ahí. Pero como antes no se tenía eso, pues se es importante que se haga un split, o sea, una división. Pero también en esto surge esa necesidad, porque si de pronto tienes muchos documentos, terabytes, gigabytes de información, pues no las vas a pasar en el prompt. Igual puede ser muy grande, pero no te va a alcanzar. Pero también eso tiene un costo adicional. Entonces, ¿cómo minimizas ese costo también? Pero además dice un gran frase es divide y vencerás. Entonces, el segundo paso es dividir esos textos. Tú imagínate que tiene miles de documentos y demás, pues lo vas a partir. Eso se llama como un split. Divides esto en como pequeñas porciones. Y para eso también existen librerías muy usadas como LangChain para hacer estas divisiones. Y también existen varias teorías de cómo hacer esta división. A eso le conoces también como chunks, o sea, pedazos, y a esta técnica se conoce como chunking. Entonces, hay muchas formas de preparar estos chunks y haciendo el chunking, haciendo por tamaño fijo, basado en el contexto, de forma recursiva, ya sea por palabra, por caracteres, por frase, por, por por tokens específicos. Bueno, existe mucho. Lo bueno, esto al final es una tokenización, lo bueno es que ya muchas librerías te facilitan esto. Entonces, ese es el segundo paso. Cargas, haces split, divides los datos. El tercero, vas a crear los embeddings de esto. Vas a estos textos, embeberlos en un vector. Y esto te lo explico con más detalle en el anterior episodio donde hablo de embeddings, en qué consisten los embeddings, qué son los embeddings, y te explico cómo se llega a hacer una red neuronal para que obtener los embeddings de un texto. Entonces, ese es el tercer paso. ¿Y por qué se necesita? Porque al final lo que vamos a hacer es guardarlo en una base de datos, que ese es el cuarto paso. Entonces, convertimos embeddings y los guardamos en la base de datos. Porque lo que vamos a buscar es similitudes semánticas, similitudes basadas en el contexto. Y esto también lo explico en el episodio anterior. Entonces, vamos a guardar los textos, vamos a crear los embeddings y guardar una base de datos vectorial para luego consultar y decir, mire, si el usuario me está preguntando sobre el caso de un niño que sus padres lo maltrataban, pues va a ir a buscar la base vectorial qué documentos en la base vectorial, recuerda que lo partimos, hacemos esos chunks, pues qué chunks tienen, tienen una similitud basada en contexto y semántica de eso que se está buscando. En este caso del niño maltrato. Entonces va a encontrar cosas similares y eso va a ser pues la información que vamos
a dar el LLM para aumentar su conocimiento. Entonces, retomando el proceso de preparación de datos del RAG, es primero cargar documentos, dividir los documentos, chunking, después esos documentos o esos chunks, convertirlos en embeddings y luego almacenarlos en la base de datos vectorial. Ese es un paso muy importante que toca construir normalmente un pipeline. ¿Por qué? Porque como te contaba, puede que estos datos se estén generando en corto tiempo. O sea, puede ser que en minutos o en horas. Imagínate una clínica todo el tiempo hay datos nuevos, datos nuevos. Entonces toca construir un pipeline para que este pipeline esté tomando los documentos y haciendo esta preparación de los datos cada cierto tiempo. Y luego ya tenemos que construir la aplicación RAG. Y eso también pues tiene como su proceso. Entonces ya tenemos los datos listos en la base de datos vectorial. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer el retrieval, o sea, a recuperarlos y con esto aumentar el conocimiento del LLM. Entonces, ¿cuál es el proceso aquí? Primero, el usuario va a hacer una pregunta. Ejemplo, tráigame los casos donde un niño tenga alguna violencia familiar. Ese es el caso, ese es el prompt, esa es la pregunta de un usuario que le está haciendo un LLM. El LLM, recuerden, no tiene esa información porque no fue entrenado con esa información. Cualquier LLM, ya sea de open source, ya sea de libre uso o ya sea de un proveedor. ¿Cómo le damos esa información? O sea, tiene que recuperar esos documentos, el retrieval de esos documentos. Retrieve esos documentos. Entonces, lo que va a hacer es, a partir de esa pregunta también se convierte a embeddings, porque es la forma de poder comparar con la base de datos vectorial qué documentos son similares basado en el contexto y semánticamente. Entonces, se convierten en embeddings el prompt, la pregunta del usuario. Ese embedding se hace una búsqueda en la base de datos y esa base de datos va a traer los documentos más cercanos a, a esa pregunta, basado en los embeddings y basado en las técnicas y algoritmos y cálculos que hablamos en el episodio anterior. Yo le puedo decir, tráigame los 10 más importantes, o sea, los 10 más cercanos o los 20, lo que sea. Eso se puede configurar. Una vez yo obtengo esos documentos, hago el retrieve, lo que voy a hacer es aumentar al prompt, o sea, adicionar esto al prompt para pasárselo al LLM y el LLM con esto va a dar una mejor respuesta. ¿Por qué? Porque ahí estoy pasando los datos y el LLM va a tomar todo esto y decir, mire, el caso de niños de violencia infantil en los hogares, pues se dicen estos casos. Él ya pone esto como más bonito, más coherente, toma esta información y además puede con con su información también aumentar y mejorar esa respuesta. Y ese es el proceso de la aplicación RAG. De nuevo, pregunta, se convierte en veins, se buscan los documentos más similares, se aumenta el conocimiento o el prompt, se pasa al LLM, el LLM analiza esta información y da la respuesta. Eso es lo que una aplicación RAG hace. Y esto también lo podemos hacer, pues el modelo lógico, como decía, cualquier modelo. La recuperación de los documentos, ya muchos de las bases de datos, pues ya traen librerías para esto. Si usas BigQuery, vas a ver que BigQuery ya tiene una integración con LangChain, ejemplo, y pues ya con LangChain puedes recuperar esos documentos a BigQuery.
o si usas Firestore también, o si usas bases de datos como ejemplo, Chroma o Pinecone o Redis, ya existe. Entonces, en verdad, esto ya se hace algo más sencillo. Igual es una forma sencilla y que es óptima para muchos casos. A veces se encuentran de que no se trae bien los documentos o algo así. Entonces existen diferentes patrones en RAC, como dividir la base de datos en grupos coherentes y como que haya un cerebro, por decirlo así, que tome la decisión a dónde debe ir para traer los documentos más adecuados, porque si colocas una base de datos con todos los documentos y demás, pues puede que lo que retorne no sea lo que más lo que en verdad deseabas. Entonces, hay diferentes formas de dividir esto, de hacer esos retrieve, más que todo para obtener unos mejores resultados. Pero eso se tiene que empezar por el rack estándar y luego ir mirando diferentes estrategias si es que no tienes un buen resultado. Esto es lo que es un rack. Recuerda, Retrieval Augmented Generation. Entonces, resumiendo este episodio, pues recuerda, los LLMs, los modelos grandes de lenguaje, tienen unas limitaciones, unos problemas. No responden con datos actuales, no responden con datos solo responden con datos que fueron entrenados, hacen alucinaciones, respuestas sin sentidos, y pues necesitamos mejorar esto. ¿Cómo hacemos eso? Usamos esta técnica de una de tantas, el Retrieval Augmented Generation, y lo que vamos a hacer es aumentar el conocimiento de los LLMs, como primero preparando los datos, cargando datos, haciendo chunking, haciendo embeddings, igual en la base de datos, y luego una aplicación RAG en donde va a traer los documentos más cercanos al question o al prompt del usuario y aumentar el conocimiento del LLM. Esto es lo que te quería hablar de RAG. Si quieres profundizar a nivel de código, ve a nuestro canal en YouTube, DevHack. Ahí vas a encontrar varios videos de cómo construir un RAG y estamos en proceso de mirar patrones, técnicas para mejorar esto, pero ahí vas a encontrar múltiples formas de crear un RAG con código y también a nuestro repositorio para que veas el código. Así que gracias por llegar al final de este episodio. Espero te haya gustado, espero hayas aprendido mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda, recuerda seguirnos por las redes sociales, DevHack, me puedes buscar a mí también, devhack.co, en YouTube, en Spotify, en muchas partes nos puedes encontrar. Así que ve y comparte, dale like y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.